Ok, ejercicio número 246 de Lodash. Nos han pedido que demostremos el uso básico de la función tab. Ok, importemos el módulo Lodash utilizando la función require. Ok, hagamos lo siguiente, creemos aquí un arreglo que se llame números. Escribamos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Con esa cantidad de valores está bien. De acuerdo. Definamos, bueno, previamente mostremos el contenido de números. Nos aparece el contenido actual de esa variable números. Agregamos un salto de línea. Aquí creamos una variable que se llame resultado. Sobre el objeto Lodash hacemos esta invocación. Pasamos como argumento números. Aquí viene la parte interesante de la función tab. Invocamos tab e indicamos esta función de intercepción. Es un interceptor function. Y hacemos lo siguiente con el arreglo. Removamos, quitemos el valor 5 de ese arreglo. Decimos números.pop. Bueno, aquí me faltó algo, especificar el parámetro arreglo para que se refiera a los datos originales, a números. Ahora entonces decimos arreglo.pop. Con la función pop se elimina el último elemento del arreglo. Ok, entonces, teniendo tab podemos hacer esta invocación encadenada. Cuando invocamos pop quedan los elementos 1, 2, 3, 4. Invirtamos el orden de ese arreglo invocando reverse y luego value. Con value obtenemos el valor de esa operación. Mostremos en pantalla el contenido de resultado. Ejecutamos. Observemos, ya solo hay 4 elementos y están invertidos. El orden original después de la remoción era 1, 2, 3, 4. Ahora queda 4, 3, 2, 1. De acuerdo, entonces ahí hay un uso básico de la función tab para aprovechar un recurso, un arreglo en este caso, realizar algunas modificaciones y luego utilizando este mecanismo de method chaining, de invocación encadenada de métodos, realizar alguna operación sobre el resultado parcial. Esto podríamos decir es un resultado parcial después de la remoción del elemento. Hasta la próxima.